noches, nos encontramos en un programa más de Pulso Electoral, este programa que lo hemos diseñado como Diario Zona Norte, con la intención de que lleguemos a este 17 de agosto, que ya nos quedan más de 6 días, que lleguemos con la información, con la mayor información posible en realidad, para poder emitir nuestro voto conscientemente, pensando en que esta es una elección muy importante para el país, que tiene como su primer eslabón que superar el de la crisis. Hoy, en Pulso Electoral, tenemos como invitada a la candidata a senadora, primera senadora por Santa Cruz, por la agrupación Alianza Popular, Muriel Cruz, una persona ya conocida en la arena política regional, ya fue concejala, ya fue diputada, hoy asambleísta departamental y hoy asume el reto de ser candidata a senadora. Para empezar, Muriel, le pido que se presente, que nos comente. Ya es una persona conocida, pero hay gente que todavía necesita saber quién es Muriel Cruz. Coméntenos un poquito. Bueno, muchísimas gracias, querido Juan Carlos. Muchísimas gracias por aperturarnos el espacio para poder dirigirnos a todas las personas de nuestro municipio de Montero, del Norte Integrado. Para mí es un honor estar en Pulso Electoral. ¿Quién es Muriel Cruz? Bueno, muchos me conocen, hija de este pueblo hermoso de nuestro municipio de Montero, madre de 3 hijos, de quienes me siento muy orgullosa, muy feliz de tenerlos en mi vida. Son el pilar fundamental de mi vida. He estudiado en el colegio René Moreno, me he formado en la Universidad NUR. El año pasado concluí con mi carrera, justo por estos temas del trabajo es que tal vez con anterioridad no pude concluir mi carrera, pero ya estoy a la espera de la fecha para mi tesis, estoy ya a punto de tener mi título y que, por cierto, yo pretendo en ese sentido presentar un proyecto de ley para que cuando el joven hubiese terminado sus estudios, hubiese completado con todas las materias de su carrera, pueda recibir de manera directa ya su título profesional, evitar este tema de la tesis, que también genera cierto gasto económico. Y hay muchos jóvenes que trabajan en el día, estudian en la noche y de alguna u otra manera esto genera un recurso económico extra que a veces es muy difícil. Entonces, tal y como se hizo en la anterior gestión de tener el título de manera directa para cuando uno sale de bachiller, porque antes era un trámite inmenso el que se tenía que hacer. Sin embargo, ahora ya va de manera directa. Salen de bachiller y reciben su título de bachiller. Entonces, pretendo hacer lo mismo para que también la juventud pueda tener mayores posibilidades de tener un trabajo más rápido, ¿no? Directa al grano, Muriel, has venido preparada para ofrecernos todo lo que tiene esa candidatura por detrás. Nos ha dejado al lado la presentación ya nomás. Pero yo quiero volver ahí un poquito. Y quiero preguntarle 2 cosas para que avancemos ya en el desarrollo. Claro que sí. ¿Por qué entra Muriel Cruz a la política en su momento? ¿Por qué entra? ¿Qué la motiva? Y si hubo un mentor, un ideal de persona en la región que la motivó o que la inspiró a decir, hay que hacer esto, hay que dejar de mirar y hay que ser actor, hay que ser actriz, hay que ser partícipe desde adentro. Querido amigo, a mí se me da la posibilidad de ingresar a la política después de que fui Miss Bolivia, después de que fui señorita Santa Cruz, después de que fui Miss Montero, después de que fui reina del carnaval de nuestro municipio de Montero. Ya tenía una trayectoria en ese sentido como mujer pública. Había realizado diferentes representaciones a nivel Bolivia, a nivel internacional. La señora Gloria de Limpias en ese sentido me encontró, me preparó, le puse alma, vida y corazón también en ese sentido. Cada que salí fuera del país siempre me traje un título. Fui la segunda Miss Bolivia Internacional que consiguió un espacio entre 89 mujeres hermosas a nivel internacional y siempre he hecho un buen papel en ese sentido, ¿no? Entonces, a raíz de esa situación es que en Montero me dan la posibilidad de ir como candidata a concejal. Recuerdo en ese entonces por el Frente Amplio, que era el MNR y APB de Ronald Nieme, de Kiko Aguilera,
a quienes también he sido una persona agradecida porque me dieron la posibilidad de conocer este mundo, de entrar a este terreno, de conocer y tener ya ese bichito que todos los políticos tenemos una vez, lo sentimos, nosotros trabajamos por la población, el servir por la población hace de que el hecho de que recibas un cariño, recibas un agradecimiento, recibas un platito de comida, recibas eso que se desprende de manera natural, de manera honesta de la gente contigo, hace de que tengas esa inyección de fuerza para poder continuar en esto. Entonces, fueron las personas que me dieron la oportunidad de conocer el mundo de la política y a partir de ahí, desde el Consejo Municipal, recuerdo que cuando estuvimos nosotros en gestión, fue la primera vez que el MAS-IPCP ganaba en nuestro municipio de Montero. Nosotros una vez entramos al Consejo Municipal, dejamos de lado los colores políticos y nos sentamos a trabajar por nuestro pueblo, porque hay que recordar que los 4 concejales en ese entonces del MAS, los primeros o la segunda gestión de los concejales del MAS y primer gestión del exalcalde Mario Batista, sus mismos concejales pues le hacían la vida imposible, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes le dimos estabilidad en nuestro municipio de Montero para tener una buena gestión? Fuimos nosotros. Fui presidenta del Consejo Municipal de Montero, fui parte de ACOCRUZ, las concejalas a nivel departamental, fui parte de ACOBOL, las concejalas a nivel nacional. Eso me dio la posibilidad también de poder avanzar más hacia arriba. Y todo el trabajo que nosotros hicimos en nuestro municipio de Montero, en coordinación en ese entonces con nuestro expresidente Evo Morales, fue que se da la posibilidad de que ellos también me conozcan, valoren el trabajo que realizamos en el municipio, porque gracias a la primera gestión que llevó adelante Mario Batista, consolidó una segunda gestión. Porque evidentemente el hermano Evo en ese sentido nos hizo llegar muchísimos recursos económicos al municipio. Se construyeron bastantes unidades educativas, se construyó el segundo anillo, se construyeron centros de salud, o sea, ha existido. Coliseos también, que uno de los coliseos que me acuerdo que fue polémico fue también el que se construyó en el circuito, que esos son terrenos del gobierno departamental y nosotros pudimos hacer ciertos convenios para construir ese terreno, sea parte del gobierno municipal y demás. Entonces hubo bastante avance para nuestro municipio de Montero, que la gente lo conoce, la gente lo ha palpado, la gente lo ha visto, y a raíz de esa coordinación que nosotros tuvimos fue que llegó a existir la valoración por parte del expresidente para acompañar ya como diputada nacional. Diputada plurinominal. Diputada plurinominal, tercera en la lista de nuestro departamento de Santa Cruz, y a partir de ahí también hicimos gestiones, ¿no? El hospital de tercer nivel de Montero, que en la gestión cuando estuve como diputada nacional, aprobamos nosotros un programa de 400 hospitales a nivel nacional. Y uno de los hospitales que yo solicité como diputada nacional, haciendo mi gestión, fue que se construya ese hospital de tercer nivel. Obviamente que también en ese entonces Mario Batista también hizo la gestión para que se pueda... Además que había otro hospital similar que estaba gestionando en aquella época la gobernación. Correcto. Y que recuerdo bien, y no corríjame si estoy equivocado, pese a esa ideología contraria que tenían, digamos, el gobernador en aquel entonces, Rubén Costa, y el presidente Evo Morales en ese momento, lograron poner en claro de que no era necesario y no se debía hacer una doble inversión, que debería dejarle uno y vos dedicarte a otra cosa que yo lo voy a hacer. Los hospitales de tercer nivel son de competencia departamental. Pero a pesar de ser una competencia departamental, Evo entendió de que nosotros, como Norte Integrado, necesitábamos un hospital de esa magnitud. Como diputada nacional, junto con el exdiputado Javier Zabaleta, nosotros sostuvimos reuniones con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, el INRA, para que esos terrenos, esas 4 hectáreas, donde están construidos el hospital de tercer nivel de Montero, era del Ministerio de Defensa. Entonces,
concreta la obra para que se pueda construir este hospital. Y ya como asambleísta departamental... Sí se pudo resolver el tema del predio. Correcto. Que fue traba en otros proyectos. Correcto. Digamos, el tema del terreno. Como lo dije anteriormente, en una reunión con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud, el INRA, sostuvimos una reunión para que los predios que eran del Ministerio o que son del Ministerio de Defensa, porque toda esa área de Cofadena y demás se aprovechó a titular en su totalidad. Se titularon más de 500 hectáreas y más de esas 500 hectáreas, 4 hectáreas son las que ocupa el hospital de tercer nivel. Entonces, para que el Ministerio de Salud hubiese invertido esos recursos económicos y construya el hospital de tercer nivel, tenía que, a través de un proyecto de ley, hacer la transferencia del Ministerio de Defensa al Ministerio de Salud. Entonces, hicimos también esas gestiones en coordinación con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud, el INRA, además de la aprobación del expresidente Evo Morales. Entonces, a raíz de esa situación es que se construye el hospital, se consolida el hospital, esas gestiones las realizamos como diputada nacional en una gestión que nosotros hicimos también para nuestro municipio de Montero, siempre pensando en el bien de toda la población. Y ya como asambleísta departamental logramos coordinar con Zvonko Matkovic para que se pueda crear una partida dentro del POA de la Asamblea Legislativa y se puedan asignar recursos económicos, se le pueda, digo yo, haber sacado su certificado de nacimiento y su carnet de identidad, porque sin la partida, sin la creación de esa partida y sin los recursos económicos, las batas grises no iban a poder ser posibles, los recursos económicos no iban a poder ser posibles. Sin embargo, ahí igual, nosotros dejamos de lado nuestras diferencias políticas y ¿qué dijimos? Organicémonos, necesitamos aperturar este hospital de tercer nivel, ya está toda la obra, ya está la infraestructura, está el equipamiento, ahora necesitamos ponerlo en marcha. Y para ponerlo en marcha teníamos que tener la aprobación de la mayoría de los asambleístas a nivel departamental y eso fue una coordinación que se hizo siempre mirando en el beneficio de la población, ¿no? Entonces, le comento parte de la experiencia que se tiene, porque al final, ¿y estos cargos qué te permiten? Fiscalizar, gestionar, legislar, ser ese puente entre la persona y las necesidades que tiene, por ejemplo, el barrio 3 de Julio. Por ejemplo, ese fue un proyecto de ley. El barrio 3 de Julio es un asentamiento, ¿no es cierto?, en una área verde. Entonces, presenté un proyecto de ley también para que ese barrio 3 de Julio pueda ya tener su derecho propietario. Pero para que se le pueda otorgar su derecho propietario por parte del municipio, se tenía que aprobar un proyecto de ley que te daba la posibilidad, la ley 278, si no me equivoco, o 248. La regularización del derecho propietario. La desregularización del derecho propietario. Entonces, con esa normativa nos daba la posibilidad de que se pueda transferir los terrenos del municipio a cada una de las personas. Esa normativa ya no está vigente. Entonces, esto que se hizo ya no hay la posibilidad. Fue una norma especial que se aplicó a nivel nacional y que tuvimos la oportunidad de aplicarla a nuestro municipio de Montero en coordinación también con el municipio, que se necesitaban ciertas documentaciones, presentar el dirigente, los vecinos, reuniones de comité, porque las comisiones en la Asamblea Legislativa Plurinacional están conformadas por diferentes comités. Y los comités son el filtro en el que se organiza el trabajo, se verifica, se fiscaliza, se aprueba. Ese es el primer filtro de aprobación. Una vez aprueba el comité, luego se deriva a la comisión y la comisión ya es la que aprueba de manera general con todos los miembros de la comisión y ya luego esto pasa a la Asamblea Legislativa, a la Cámara de Diputados y luego a la Cámara del Senado para su revisión. Entonces fue todo un procedimiento, un trámite más o menos de un año que duró.
tuvimos diferentes visitas con diferentes diputados, miembros de la comisión, de los comités, para verificar, ¿no es cierto?, que ya en ese terreno existían viviendas ya consolidadas, que ya era un barrio con servicios públicos, que ya era un barrio con sus calles, su avenida, con sus áreas verdes, su área de equipamiento, o sea, algo completo. Entonces, luego de ahí, el trabajo que se tenía que hacer ya va por parte del municipio, ¿no? Entonces... Que es completar precisamente la legalización. Así es. Sin lugar a dudas, no hay cómo, por lo menos hasta acá lo que hemos conversado, usted no me deja duda de que sabe dónde se está metiendo. Así es. Sabe muy bien el trajín, que significa estar en un cargo electo como uno de estos, pero me queda la duda, ¿por qué se anima a ser senadora ahora, a postularse a la Senada? Juan Carlitos, la verdad es que el definir y el aceptar este espacio no ha sido fácil. Pienso y creo que todas las personas quienes nos encontramos desde este lado de la vereda hemos pensado en aquella continuidad de este trabajo que se viene realizando hace muchísimos años, con inversión, el tiempo y el sacrificio de muchos. Para nosotros, este proceso no puede quedar ahí, no puede morir ahí. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Obligarlo a Andrónico Rodríguez para que pueda ir como candidato a presidente, diríamos con una renovación en ese sentido. ¿Por qué? ¿Por qué renovación o por qué pensar de que se lo traiciona a Evo Morales? Que en realidad no ha sido así. Ha sido una posición de tomar valor, ha sido una posición de tener la hidalguía, de pensar en el futuro. ¿Por qué? Porque ahora existen dos opciones, la derecha y la continuidad de este proyecto político con renovación, con una visión diferente. ¿La continuidad es Andrónico? La continuidad es Andrónico, porque no existe, es Eduardo del Castillo, no existe otra persona. Lastimosamente, Eduardo viene de una mala gestión. Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. El día que nosotros nos levantamos después del golpe de Estado, que vivimos mucho, o sea, que se vivió a nivel nacional y que yo la he sufrido aquí en el municipio de Montero, porque es de conocimiento que me quemaron mi casa, recibí bastante acoso político, violencia psicológica, y no solo yo, toda mi familia, mis amistades, mis hijos. Entonces, a pesar de todo lo que vivimos, luchamos para volver nuevamente a tener esa conducción de los diferentes programas del Estado en beneficio de la población. Pensamos nosotros que Luis Arce iba a hacer un buen trabajo. Pensamos que iba a ser así, pero jamás nos imaginamos que estemos en esta inestabilidad y en esta crisis económica en la actualidad. Han pasado 5 años. Correcto. Y se van a cumplir 5 años el gobierno. ¿En cuál de los años se dieron cuenta? ¿En cuál de los años empieza a decepcionar y darse cuenta no era lo que... Yo a los 2 años me alejé. Temprano. Me alejé del gobierno a los 2 años, querido Temprano. Juan Carlos. Me alejé a los 2 años porque sentí ese resentimiento con mi pueblo. Sentí ese resentimiento de no permitirle a Santa Cruz que pueda avanzar. Somos el primer departamento del país, somos la garantía alimentaria a nivel nacional, tenemos aquel movimiento económico que nos permite poder crecer mucho más, pero que no se lo valora. Lastimosamente tenemos, mire, la posibilidad de tener Puerto Bush y se nos ha truncado ese proyecto. Es de mucha necesidad para Santa Cruz. De ver el fruto del árbol. Correcto. Que se ha sembrado hace años. Necesitamos el hub de Virubiru, sí, que nos abriría muchísimas puertas, muchísimos mercados. Se nos cierra la libre exportación. O sea, hay normativas que te hacen cumplir la garantía de que se cubra con la alimentación a nivel nacional. Pero darle la posibilidad a ese mediano empresario, a ese pequeño empresario, a ese gran empresario, que también se sacrifica y que debería también se debería liberar la exportación, cosa que entre en las divisas y podamos nuevamente poder tener esa estabilidad económica en el país. Pero lastimosamente tampoco se lo ha hecho.
Entonces necesitamos poner mano dura con el tema del avasallamiento, cortar de raíz, necesitamos una seguridad jurídica, necesitamos nosotros reconducir esa Asamblea Legislativa Plurinacional. En estos últimos años solo se ha demostrado un rol menoscabado de la Asamblea con los bochornos que se han presentado. Bochorno, confrontación, nada de defensa ideológica. Vergüenza. Insultos, sí, porque vergüenza. al final esos espacios tienen que ser las mesas, se tienen que dar a través de unas mesas de trabajo implementando el diálogo. Agotar todas las instancias a través del diálogo y no de la manera que se ha estado demostrando en estos últimos años. La injerencia del Ejecutivo, la injerencia del Poder Judicial. Entonces, la institucionalidad hay que volver a recuperarla. Lastimosamente, en estos últimos años no se ha realizado una buena gestión, entonces dije yo, hasta aquí es conmigo, no puedo seguir. Me hice a un lado y nos abocamos a trabajar desde el gobierno departamental. Cuando estuvo Luis Fernando Camacho los 3 primeros años, la verdad es que no nos permitieron absolutamente nada. Teníamos 2 asesores. La medicina que se estaba aplicando a nivel nacional también se estaba recetando a nivel departamental. Y habían ciertas autoridades del gobierno nacional que se creían dueños de nosotros, se creían dueños de nuestros votos, se creían dueños de lo que nosotros teníamos que hacer. Entonces iban algunas autoridades a nombre de todos nosotros a querer sentar ciertas posiciones que si ellos decían que se iba a hacer así, nosotros teníamos que hacerlo así. Entonces, a mí nadie va a venir a decirme lo que yo tengo que hacer. Porque queda nula la capacidad de análisis entonces de la autoridad. Lo correcto es, así es, lo correcto es poder hacer las gestiones que vos veas conveniente de acuerdo a las necesidades que tenga el municipio, la provincia o el departamento, tu región. Entonces, por favor, en ese sentido, entonces nosotros cortamos de raíz esa situación. Salió Luis Fernando Camacho, entró Mario Aguilera, de acuerdo al Estatuto Autonómico, correspondía que el gobernador en ejercicio asuma ese espacio, ¿no es cierto? Se le dio cumplimiento al Estatuto Autonómico, al reglamento interno de la Asamblea Legislativa Departamental, y a partir de ahí recién nosotros pudimos tener mejores condiciones de trabajo, porque con Luis Fernando solamente teníamos 2 asesores para 22 asambleístas. Y este espacio, querido Juan Carlos, es grande al espacio que nosotros teníamos en la asamblea. Entonces no habían condiciones, no habían posibilidades de hacer gestiones, nos truncaban absolutamente todo. Pero una vez entró Mario Aguilera, reconoció la necesidad de poder hacer gestión de manera conjunta, porque el que vos seas de otro color político y te toque coordinar con el gobierno nacional, eso no quiere decir que vos vayas a arrodillarte para poder hacer gestión. Eso no quiere decir que vos seas su aliado. Precisamente ahí venía mi siguiente pregunta, la tenía apuntada. Usted habló de dos temas que me parecen claves a esta altura de nuestra historia y en lo que se nos viene en puerta. Usted habló de la necesidad de crear una estabilidad del gobierno, así sea municipal, departamental, nacional, para que pueda avanzar. Claro que sí. Habló de estabilidad, pero también habló de la necesidad de ser elegido y al día siguiente despojarse la ropa y dejar la bandera colgada hasta la próxima campaña. Y habló de coordinación, de 3 cosas que yo considero son importantísimas. Sí. Y que las necesita el país, que las necesita un municipio, las necesita una gobernación para poder avanzar. ¿En qué medida, bajo la experiencia que usted tiene, es posible lograr dar esa estabilidad a quien uno respalda, en este caso, digamos, a la misma corriente política? Se logra la coordinación con el resto de fuerzas políticas que no son de las mías, y en qué medida usted ha visto de que y qué porcentaje el político que llega y con mi voto se despoja de la camiseta política puesta. Parte por una voluntad política, parte por una madurez política,
parte por poner adelante las necesidades de tu pueblo. Entonces, por ejemplo, con Mario Aguilera, entró Mario Aguilera y se pudieron hacer 2 gestiones con él, que uno es que ya está pavimentado el tramo del Sidral, que era una de mucha necesidad en nuestro municipio de Montero. Logramos consolidar ese proyecto junto con los dirigentes, junto con todos los dirigentes de la zona oeste, que han sido el pilar fundamental para que ese proyecto también se pueda consolidar. Así como poder ingresar también en el POA el proyecto Guavirana-Icó, que ahora, por ejemplo, en el POA ingresaron 350.000 bolivianos para que se pueda hacer el estudio del uso del suelo y a raíz de eso poder conocer los recursos económicos que se van a necesitar para la construcción de ese tramo. Lastimosamente nos encontramos en una situación económica mala a nivel de los 3 niveles del Estado, que no nos permite continuar con la obra de manera más rápida, como lo necesita la población, como lo han pedido las autoridades de las diferentes OTB, las autoridades de los diferentes sectores, las autoridades distritales en ese sentido, con la señora María Espinosa, que también se han hecho bastantes gestiones en ese sentido. Entonces, y esas no son las únicas obras que nosotros hemos conseguido o que hemos gestionado desde el gobierno departamental. A veces nos quedamos callados, hacemos las gestiones como corresponde, la necesidad que se tenga, se las transmite, se las gestiona, se las logra. Entonces, tener la conciencia tranquila, a pesar de cualquier cosa que puedan decir, que traicionaste a tu pueblo, que estás con el lado equivocado y demás. O sea, tengo todo el derecho de poder estar donde yo vea conveniente. Yo respeto el pensamiento ideológico de muchos, amistades, familiares, conocidos, desconocidos, ¿me entiendes? Porque yo no soy quien, ¿me entiendes? Aquí en Montero, todas las personas, Juan Carlos, que me han tocado las puertas, que me han pedido que yo los colabore de alguna u otra forma, lo he hecho. No tengo por qué no hacerlo, porque la vida da vuelta, no sabemos dónde va a estar el día de mañana. Me está hablando de personas que son de otra corriente política, lógico. Personas incluso que para el 2019 me han atacado feamente, ¿no? Y que al pasar el tiempo se han dado cuenta cómo es la política. Porque la política, Juan Carlos, la política con violencia no es política. La política con amedrentamiento no es política. La última política que hemos estado viendo en estos últimos años no es la verdadera política. Para mí la política es el servicio, es ser el puente, es ser ese eslabón, es poder hacer la gestión. A mí no me importa, Juan Carlos, quién me lo pide, quién lo necesita. Si yo puedo hacerlo, lo hago. Entonces, de colores verdes, de colores rosados, de colores de diferentes colores, hemos hecho las gestiones, porque es lo que corresponde. O sea, vos sos hija de este pueblo, la gente tiene que saber de que ahí la tenés a Muriel Cruz para tocarle las puertas las veces que sean necesarias, para que hagas las gestiones que vos necesitas y que esta tipa puede hacer las gestiones que crean ellos que uno le puede hacer. Entonces, jamás le he dicho no a alguien, no tengo cola que me pise, Juan Carlos, no tengo quien me diga Muriel me pidió, me torsionó, me robó, me hizo esto, me hizo lo otro. Son cuántos años de política. Jamás se ha pedido un solo peso, Juan Carlos. Jamás se lo ha hecho. Entonces, para mí la política es otra. Y el hecho que a mí me den la posibilidad y reconozcan todo el trabajo que se ha venido realizando para estar como primera senadora por Santa Cruz de Alianza Popular acompañando a Andrónico Rodríguez, a mí me enorgullece. ¿Por qué? Porque valoran todo el trabajo que uno viene haciendo. Entonces, nos toca a través de la Asamblea Legislativa cambiar diferentes normativas. Tenemos que cambiar aquella visión que se tiene de estos últimos años de gobierno. Tenemos que cambiar esa posición radical que no acompaña ni ayuda a nadie. Tenemos que cambiar muchísimas normativas que se necesitan, querido Juan Carlos. Hay que aperturar la libre exportación, hay que endurecer las normativas
con el tema de las quemas que lastimosamente nos han afectado bastante en la zona de la Chiquitanía. Imagínense, la multa son 0,22 centavos de dólar. La gente pues va a hacer lo que le dé la gana, ¿me entiende? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos y vamos a sentar mano dura en ese sentido. O sea, vamos a cambiar la imagen de nuestro instrumento, de nuestro proceso, de este proyecto político. Esa es la visión que Andrónico Rodríguez tiene. Entonces, nos armamos de valor y dijimos, nosotros tenemos que avanzar en ese sentido. Lastimosamente, al compañero Evo no le permitieron ir como candidato a presidente. Y este proyecto político no puede morir aquí. No puede. Entonces, ¿qué se dijo a nivel nacional? El hijo del pueblo es quien tiene la posibilidad de ir en esos espacios. Porque yo le digo algo, han sido bastantes años de trabajo, bastantes años de cambio, porque el sector empresarial ha remunerado bastante durante todos estos años, con excepción de estos últimos 5 que han sido las personas, no el proyecto político, han sido las personas, Juan Carlos. Entonces, nosotros tenemos que reconducir esto, porque esto no puede morir aquí. Esto tiene que seguir. Tienen que seguir las viviendas sociales, tiene que seguir los bonos, tienen que seguir la renta de dignidad, tiene que seguir esa voz y ese voto dentro del Parlamento, que la mujer de pollera, el hombre de abarca y que las mujeres como nosotras hemos sido tomadas en cuenta a través del cambio de la Constitución Política del Estado. Somos el segundo país a nivel internacional que la mujer tiene la posibilidad de tener voz y voto en la Asamblea Legislativa. La paridad, la equidad. Son conquistas. Andrónico representa el origen de piel, el origen de la gente humilde, el origen de la gente joven, representa ese origen indígena. Entonces, además de representar el origen, tiene la juventud y tiene la experiencia que se necesita dentro del Estado. Y esto no puede morir aquí. A mí me duele cuando yo lo escucho al compañero Evo decir voto nulo. Yo ahí me iba. Yo respiro en sus palabras un aire de respeto a lo que hizo Evo Morales, sí, un reconocimiento a su trayectoria como presidente. Pero usted está en un frente que ahora es atacado por Evo Morales. Evo Morales ataca a Andrónico, ataca a la coyuntura de Andrónico como diciendo, me han traicionado, no han querido hacer. Es que vi un senador recién pidiéndole a Evo que él convoque a una reunión de unidad de la izquierda, del bloque populista, para ver. Más bien él responde, después de que me traicionan me quieren buscar para que yo sea el que los una, digamos, ¿no? Entonces yo siento que ahí hay algo que no cuadra, digamos. Se lo puede seguir respetando, se puede seguir respetando a Evo Morales o tenerlo en ese sitial que usted lo tiene, o que mucha gente lo tiene en esta corriente, cuando él está atacándolos permanentemente, él les está dando el sablazo día a día, y su gente peor. Juan Carlos, yo jamás le voy a faltar el respeto a Evo, jamás. Y reconozco todo el trabajo, todo el liderazgo, todos los cambios que hemos vivido a nivel nacional. Porque gracias a la nacionalización de nuestros hidrocarburos es que existe esa posibilidad de crecer económicamente y redistribuir esos recursos naturales que nos permitieron incluso a nosotros como montereños crecer como hemos crecido. Porque dígame, en esta gestión, ¿qué obras de magnitud hemos tenido? ¿Dónde? En Montero. Ninguna. Precisamente ahí quería llegar en el siguiente punto. A usted como miembro, como parte de esta izquierda, usted dijo, calificó como yo estoy en este lado de la vereda. En ese lado de la vereda donde usted se encuentra, igual no ha dejado de ser montereña, de vivir en este pueblo. ¿No le ha dejado de vivir a Guarni? Mire, para no quedar a media en esta primera etapa, le decía de que yo no puedo no reconocer ese trabajo que Evo ha hecho en Montero, en Santa Cruz, en la Chiquitanía, en los valles, en Cordillera, en el norte integrado. No puedo olvidarlo, pero no puedo también permitir que viendo en las condiciones que ahora nos encontramos,
viendo de que los escenarios políticos han cambiado, que los actores políticos son otros, no son los mismos, ¿no es cierto? Con el nacimiento de Luis Fernando, con el nacimiento de Gary Áñez, con el nacimiento de otras autoridades, incluso aquí en nuestro municipio de Montero. Entonces, a raíz de esa situación, muchos deseamos, incluso el mismo Andrónico, deseaba de que Evo pudiera ir como candidato a presidente. Pero lastimosamente no se dieron las condiciones, no se dio la posibilidad. Y la persona en la que él confió y en la que muchos de nosotros trabajamos para hacerlo presidente fue la primera persona que lo traicionó. Entonces ahí quien definió por él fue él. Y esa persona por la que él definió lastimosamente le puso las trabas. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? ¿Quedarnos con los brazos cruzados? ¿Dejarlo a Eduardo que vaya como candidato a presidente por la única, haciendo la representación, la única opción de izquierda? Claro que no. Se le exigió a Andrónico que él vaya como candidato a presidente. Se le exigió. Y créanme que fue difícil que Andrónico acepte ir como candidato a presidente. Fue difícil. Pero al final terminó entendiendo y comprendiendo de que nosotros no podíamos dejar de ser aquella opción con una visión, digo yo, ahora más diferente, porque necesitamos nosotros reestructurar todo el sistema judicial para cambiar de raíz tantos hechos que no nos permiten poder darle a la población esa seguridad jurídica de su derecho propietario, de diferentes normativas y demás. De poder tener esos proyectos que Santa Cruz necesitan para continuar despegando como cruceños, porque somos el primer movimiento económico del país, somos quienes sustentamos el alimento a nivel nacional. Y hay que darle garantía a las diferentes instituciones, sectores, organizaciones y demás. Con esa visión y esos cambios es que nosotros continuamos con este proyecto político. Ahí es cuando yo digo, mi compañero Evo no ha tenido la capacidad de poder aceptar de que existe un hombre, un joven, que tiene todo el liderazgo, tiene toda la capacidad de poder ir y representarnos a nivel nacional y tener esa continuidad de este proyecto político que ha hecho crecer a nivel nacional a todos los bolivianos. Entonces, tener ese egoísmo de esa parte, yo he sentido un dolor en mi corazón, he sentido una decepción en ese sentido. Pedir el voto nulo, no, ese voto nulo no va a castigar a los de arriba. Ese voto nulo no va a castigar a la derecha. Ese voto nulo va a castigar a esa persona humilde, a esa persona que vive del día a día, a esa persona que es igual a Andrónico, a esa persona que es igual a nosotros. En estos 3-4 días que nos queda, ¿es reversible que ese pedido de voto nulo cambie? ¿Se está haciendo algún tipo de gestión? La verdad que no. La verdad que no se ha hecho ningún tipo de gestión. Las corrientes están marcadas y la posición de mi compañero Evo está muy marcada. Hay un resentimiento bastante grande en su corazón, pero él no se está dando cuenta de que el mal no es para Andrónico, el mal es para el pueblo. La he escuchado, la he sentido crítica con el gobierno de Arce. Eso podría explicar por qué usted se aleja después de los primeros 2 años de gestión de la cúpula, digamos, y se centra en lo departamental. Pero en este son de ser sinceros, también yo le pediría que usted me responda algo. ¿Usted, de la gestión de los años que estuvo Evo Morales, se cometieron errores? El gobierno en la actualidad ha marcado uno que me parece que es fundamental y hemos estado indagando por ahí, y es cierto que se puede considerar uno de los principales errores. No se exploró hidrocarburos durante la gestión de Evo Morales y los intentos que se hicieron fueron muy pocos, muy débiles a lo que realmente se debió haber hecho. Aparentemente se creía, o le hicieron creer, si usted quiere manejarlo de otra tónica, de que esto era infinito y no se iba a acabar, digamos. ¿Cree usted que ha habido errores en el gobierno? ¿Reconoce que ha habido errores en el gobierno de Evo Morales? Reconozco, querido Juan Carlos, que han existido errores. Nadie es monedita de oro para caerle a todo el mundo, ni nadie es perfecto para poder hacer las cosas en su totalidad de manera perfecta.
nadie es correcto, Juan Carlos. Pienso y creo de que han existido ciertas posiciones de personas que siempre han estado alrededor de él y que no han permitido dejarlo ver mucho más allá. Evo sí quería Puerto Bush, Evo sí quería el hub, pero hubieron ciertas autoridades a su alrededor que pusieron ciertas posiciones que no permitieron que eso se concrete. Y eso quedó como una falla en la gestión de Evo con Santa Cruz. Y luego viene Lucho y lo hace peor. Se equivoca en su totalidad. Entonces, siendo exministro de Finanzas en la gestión de Evo, pensamos que él tenía toda la capacidad para poder dirigir de la mejor manera el país, pero lastimosamente se centró en él y su familia, ¿no? Entonces se olvidó de muchos aspectos en ese sentido, que el trabajo que hoy se haga te tiene que dejar un fruto para el día de mañana. ¿Y por qué te digo esto, querido Juan Carlos? Porque a mí Warnes me da envidia. Usted me lo preguntaba hace rato. Sí, sí. A mí Warnes me da envidia. Warnes ya es el segundo municipio que ha crecido a nivel departamental. En población. En población. Pero el crecimiento que ha tenido Warnes en los últimos 4 años y medio, sin desmerecer, y bien por sus autoridades que supieron hacer sus gestiones, no sé yo, pero son millones. Millones en seguridad ciudadana, salud, educación, infraestructura, que han llegado a Warnes. Y a Montero no le llegó nada. Y como montereña, como ese sentimiento que yo la escucho hablar de su pueblo, por eso le decía la pregunta, ¿no le da envidia que el vecino crezca tanto? Pero sea claro al lado sí. del papá y abandone Claro que al otro? sí, ¿cómo cree que no, Juan Carlos? Mire, Warnes tuvo un exalcalde con mucha visión, que ha sido Mario Cronenberg. Mire, usted construyó el Parque Latinoamericano, les ofreció terreno al gobierno nacional para que pudieran construir el parque el termoeléctrico que se tiene en Warnes. A raíz de eso se dio la posibilidad de que puedan construir diferentes industrias. Tienen más de 100 industrias. Les dio 10 años de perdón con el tema de impuestos. Mario va a volver a ser candidato de Warnes en estas futuras elecciones municipales. Sí. Y en su gestión, que va a volver a ser, porque la gana en Echau, así va a ser, la gana en Echau, él va a percibir ya esos impuestos de todas esas industrias que ya le va a tocar aportar. Y Mario, en el momento que hizo esta gestión, no pensó si él iba a estar o no iba a estar. ¿No es cierto? Entonces, mire usted, la ciudad inteligente, la nueva Santa Cruz. La nueva Santa Cruz, los desvíos claro, que se tienen por esa zona. Esas son inversiones que se crearon, se generaron a partir de, indudablemente, la visión del ex alcalde de Mario Cronenberg, sin duda. Yo siempre vi en él una mirada más allá de la nariz, ¿no? El paso es más largo. Correcto. Aquí hicimos unidades educativas, sí, hicimos. Sí. Él no hizo la misma cantidad de unidades educativas, pero desconcentró de tal manera que le dio vida a otros barrios. Creó urbanizaciones y Warnes creció hasta más ordenada. Ciudad satélite es parte de la creación de sus ahí estamos, pero a lo que yo me refería es que el año pasado, en esta gestión, en estos últimos 5 años, el gobierno ha invertido millones por 110, sí. El hospital de segundo nivel, centros de salud, 56 centros de salud y demás, por la cantidad de municipios. Pero a Montero no le llegó nada. Entonces, usted, en caso de llegar a ser senadora por Santa Cruz, con ese corazoncito norteño, con ese corazoncito montereño, ¿usted permitiría que el gobierno sea nuevamente, se dé el lujo de ser tan desigualitario? De tener a todos los hijos y agarrar al uno le doy y al otro no le doy nada. ¿Cree que es una forma buena de gobernar? Por ejemplo, Evo en ese sentido
fue un presidente que le dio la posibilidad a todos los municipios percibir recursos económicos, sea o no sea masista. Sí. Él lo hizo. Sí. Pero sin embargo ahora, por ejemplo, en esta gestión, incluso a los alcaldes de la misma línea, si vos no le rendías pleitesía a Luis y a sus diputados y a sus autoridades, vos no eras merecedor de poder hacer gestión para tu municipio. Entonces, esas cosas a mí no me agradaron. Esas cosas a mí no me gustaron. Entonces, aquí en Montero, por ejemplo, lastimosamente no se pudo avanzar en ese sentido, siendo de que existía una relación de coordinación entre el actual alcalde con la diputada actual. Entonces, ahí había un nexo. Y en cierto momento, en un inicio de la gestión, también ayudamos, por ejemplo, con el tema de la piscina. El tema jurídico, buscamos la manera de cómo resolverlo. Tuvimos reuniones con la UPRE, tuvimos reuniones con conocimiento en ese entonces del actual presidente, hasta que hubieron ciertas intromisiones políticas de celos políticos que nos trabaron, nos cortaron ahí la posibilidad de hacer la gestión en beneficio de la población y por celos políticos. Eso en lo completo no te ayuda. Entonces, creerse el dueño de tu zona, creerse el dueño de tu pueblo y no permitir que todos trabajen de manera conjunta, no te suma, no te ayuda a crecer. Entonces, pienso y creo de que para el día de mañana, llegando a ser senadora, obviamente que voy a hacer la gestión. ¿Por qué tengo esta seguridad, Juan Carlos? Porque esas encuestas que han presentado en estos últimos domingos que se han dado, son encuestas bajo 2.500 encuestados. ¿Qué te puede dar de seguridad unas encuestas con 2.500 personas? A lo que me lleva a pensar es, a ver. Y más aún en el área urbana. Uh-huh. ¿No es cierto? O sea, sabemos a qué trataron de apuntar los medios que se encargaron de realizar estas encuestas para ayudar a ciertos candidatos y hacer creer de que la fuerza de este proyecto político a la cabeza de Andrónico Rodríguez no tiene esperanza, cuando en realidad, querido Juan Carlos, tenemos todas las posibilidades de poder ganar. ¿Está convencida de eso? Pero claro que sí. Esa es la respuesta porque usted asuma el reto de ser candidata a Senado hace 10, 15 días. Cuando están ya las cartas echadas, supuestamente. Juan Carlos, yo creo en este proyecto político. Creo en el corazón de esas personas que han trabajado durante todos estos años en este proyecto político. Creo en esa complicidad que existe por parte de la persona que vive del día a día, por parte de ese transportista, por parte de la gremialista, por parte de ese joven que ha sido beneficiado de alguna u otra manera con una obra, que ha sido beneficiado con una vivienda social, que ha sido beneficiado con un bono. Entonces, ¿qué es lo que se propone ahora? Recortar todo eso. ¿Por qué? Porque se mira a nivel nacional, se miran intereses por parte de ciertos candidatos. Ahí lo ve a Claure. Si Claure tanto ama a su país, ¿por qué antes no invirtió en Bolivia con una industria de lo que usted quiera, pero generar espacios de trabajo, fuentes de trabajo para los bolivianos? Él dice que toda su inversión es afuera del país. Él dice que ¿Por qué le interesa? Sí. ¿Por qué le interesa ahora, querido Juan Carlos? Él dice porque que ya tiene, sí. Perdón que lo corte, porque él pues tiene intereses en el litio, tiene intereses y acuerdos con Samuel para llegar a concretar de esta industria que es de todos los bolivianos, con los recursos de bolivianos, apoderarse como en cierto momento Samuel lo hizo con la cementera, con la privatización. Entonces ellos tienen esos intereses y ellos van a mirar solo por su clase social. Y la clase social, que es la mayoría, que necesita una igualdad en la justicia, que necesita una igualdad y equidad en todos los aspectos, la única persona que la va a dar es Andrónico Rodríguez, porque él conoce lo que es vivir desde abajo, conoce lo que es sufrir por un alimento,
conoce lo que es querer tener una vivienda. Entonces, con su preparación, la vida política, sindical, de la experiencia que él tiene en la asamblea y demás, o sea, una persona que conoce todo desde abajo, obviamente que te va a dar las mismas condiciones también, a diferencia de los de otros candidatos que solo van a mirar por su clase social, mirando el poder económico, mirando el apellido que tengas, porque antes de la Constitución Política del Estado, nosotros no teníamos las posibilidades de ser parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional de las dos cámaras si vos no tenías recursos económicos y si vos no tenías un apellido. La política ha evolucionado, ha ido, tiene otros es lo modos. mismo por parte de ellos, es lo mismo. Ahora usted me dice, ya que lo tocó el tema, Andrónico conoce esto, conoce este otro, tiene la vivencia, tiene la capacidad, desde su punto de vista. Sí, correcto. ¿Tiene la capacidad, de dirigir este país? Mire, yo le voy a contar algo. ¿Ya? Durante los 5 años de gestión de Andrónico como presidente de la Asamblea, Lucho quiso poner un presidente de la Cámara del Senado. El compañero Evo quiso poner otro presidente como otra presidenta como a la cabeza de la Cámara del Senado. Cada cual con su candidato. Ninguno de los dos apuntaban a que Andrónico sea el presidente de la Asamblea. Estamos hablando del inicio de gestión, Muriel. Los 5 años. Estamos hablando del inicio de gestión. En el inicio de gestión ya habían estas disputas internas. Los 5 años. Los 5 años, Juan Carlos. Los 5 años. Entonces, si Andrónico tomaba una posición de agarrar y decir, hago esto en beneficio de esto y me tocó coordinar, ya vos estás de tanto y ya no sos de aquí, no sos de acá, y así, de ambos lados. Entonces, Andrónico conoce las necesidades del pueblo, ha venido apoyando. Y la gente que lo rodea, la gente que lo entiende, en su entorno, ese equipo que ha armado esa malla de candidatos, esa plancha, está medida con la misma vara de capacidad, de vivencia, de que va a venir a aportarle. Hay errores, Juan Carlos, pero para eso vamos a estar nosotros, para corregir ciertas posiciones y situaciones en las que nosotros, yo como cruceña, voy a pelear por mi departamento. Yo como cruceña voy a exigir las reformas de las normativas. Yo como cruceña voy a plantear proyectos de ley que permitan al joven poder tener su título de profesional sin tener que pasar por todo ese trámite largo que se tiene. ¿Para qué? Para que pueda trabajar de manera directa. Hay que cambiar las normativas del Ministerio de Trabajo para que te permitan también tener esa experiencia que necesitas, porque te piden con 5 años de experiencia. O sea, ¿cuándo un joven que sale de profesional va a tener la posibilidad? Entonces, esas normativas hay que cambiarlas. Hay que cambiar y endurecer las normativas respecto al tema del Código Penal con los avasallamientos. Hay que cortar de raíz los avasallamientos, hay que darle seguridad jurídica a la gente, hay que respetar el derecho propietario. Son muchas las situaciones las que se tienen que cambiar en nuestro país. Y yo lo voy a hacer, Juan Carlos, porque tengo la experiencia y porque tengo la capacidad. ¿Y lo bloqueo? La Asamblea Legislativa Plurinacional, Juan Carlos, tiene que tener un ambiente de diálogo, tiene que tener un ambiente de socialización, de coordinación. Las cosas se tienen que hacer de manera diferente. Ya no puede seguir siendo lo mismo. Ese rol menoscabado que ha tenido durante todos estos años, con injerencia del Ejecutivo, con injerencia judicial, con injerencia de otros tipos de aspectos violentos, ya no puede ser, tiene que ser diferente. Si realmente queremos a nuestro Estado, tenemos pues que ponerle el pecho y tenemos que hacer el trabajo. Yo le digo algo, por ejemplo, con el tema de la ley del avasallamiento, ¿qué podemos hacer? Estamos en la comisión, convocamos a través de la comisión, llamamos a los actores correspondientes, interesados Fegasa Cruz, interesado FEDEPLE, interesado LACAO, CAINCO, todas las autoridades correspondientes a que puedan ser parte de esas mesas de trabajo. ¿Cuál es el objetivo? Llegar a concretar ese proyecto de ley
para que cuando pase por la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional tenga el consenso de todos. Entonces, el voto tiene que ser público. La gente tiene que conocer quién realmente quiere aportar a tu país y quién va a hacer politiquería a esa Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, los cambios se tienen que dar y yo estoy dispuesta y tengo la voluntad de hacerlo, Juan Carlos, y lo voy a hacer. Le voy a plantear un escenario hipotético. Okay. Nada está dicho. El 17 de agosto vamos a saber y quizás lo tengamos que definir en octubre. Usted no está en el ala oficialista y es senadora en el área opositora o en la otra vereda, como usted dice. Esta vehemencia con la que ha defendido la posibilidad de ser candidata, esta vehemencia con la que ha defendido las necesidades que desde su punto de vista tienen que resolverse con urgencia, ¿va a seguir siendo la misma? Claro que sí. No importa que no sea Andrónico presidente y sea presidente cualquiera de los otros candidatos. Hay que trabajar por el pueblo, así como lo hemos hecho en la Asamblea Legislativa Departamental. De manera unánime hemos aprobado todo lo que sea en favor de la salud, todo lo que vaya en favor de la educación, todo lo que vaya en favor, en beneficio de la población. Y lo que yo vea que va en contra del pueblo, yo obviamente que no lo voy a apoyar. Y lo voy a dar a conocer. Pero así sea opositora o oficialista, oficialista. Que es lo que nos ha tocado en las del gobierno departamental, ser opositora. Y hay muchos proyectos de ley que han tenido la unanimidad de todos. ¿Por qué? Porque se piensa en la población. Lo he demostrado en el Consejo Municipal. Yo no era concejal oficialista, Juan Carlos. ¿Y qué hice? Me puse la camiseta del pueblo. Aprobé el segundo anillo, aprobé diferentes unidades educativas, aprobé centro de salud, aprobé coliseo, aprobé avenidas, aprobé calles. Hicimos reformulaciones del POA. Cuando fui presidenta del Consejo, le dimos la estabilidad que necesitaba al alcalde para poder hacer las obras, siendo opositora. Entonces, lo he demostrado con hechos, no con palabras. Y hay la disponibilidad, obvio, la convicción de seguirlo correcto. Haciendo. ¿Sí? Voy a defender mi proyecto político, voy a defender mi posición como parlamentaria de Alianza Popular, voy a defender, obviamente, los intereses que también se tengan por parte de las necesidades que se tengan de las organizaciones, de los sectores y demás. Voy a hacer ese eslabón, Juan Carlos. Para eso estamos, si no, ¿para qué estamos? Como ahora, Juan Carlos. Ya. A ver, Muriel Cruz. Es como ahora, Juan Carlos. Espera un ratito. Muriel por ejemplo, Cruz, hay personas que usted ni Muriel se imagina. Cruz está yendo como senadora. Correcto. Por Santa Cruz. Así es. ¿Esta es la balanza? Sí. Aquí está el interés político, partidario, y aquí está su región. Aquí está el Santa Cruz que tiene que defender, que la va a elegir, si la beneficia con el voto. ¿Cuál va a pesar más? Tienen que ir de manera consensuada ambas, porque con Alianza Popular nosotros tenemos una visión diferente, una visión de cambio, una visión de renovación, una visión de reforma, de estructuración, de diálogo, una reforma que se necesita plantear a nivel nacional. Y Muriel Cruz está dispuesta, tiene la voluntad de poder hacer las gestiones que se tengan que hacer de manera conjunta. Con los de aquí, con los de allá, con los de allá, con los de acá. Así tiene que ser, esa es la política, ese es el arte de la política, Juan Carlos. Ahora dígame la novedad que no sabía. El que cree que la política es la violencia, es el bloqueo, es el insulto. Se equivoca. O sea, donde se acaba la inteligencia, empieza la ignorancia. Sí, entonces, uno, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Respetar la posición ideológica de cada una de las personas. Usted tiene el derecho de ser y apoyar a quien usted quiera ser, tanto en lo religioso, en los partidos, en el deporte, en el fútbol, política, en el tema de la política. Jamás voy a cambiar mi trato, no porque usted no sea mi compañera con ese pensamiento ideológico, yo no lo voy a tratar mal. Para mí esos temas son diferentes y mucha gente en nuestro municipio de Montero lo sabe, lo conoce. Así debería ser. Cuenta conmigo. Así debería ser. No hay duda alguna. Así debería Las grandes industrias que tenemos aquí
me han tocado la puerta y ahí he estado las veces que me han necesitado. Cuentan conmigo. La persona que menos cree cuenta conmigo. Así va a ser, Juan Carlos. Yo lo he dicho, mañana no sabemos dónde vamos a estar. Dígame lo que no sé, dígame la novedad que tenía que decirme. Como lo hemos hecho ahora, me digo. Dígame. Ya no sé qué me va. Como lo hemos hecho ahora, no me acuerdo. No sé, me cortó, pues ya se me fue la inspiración de ese bueno, tema. Le voy a revolver mi memoria. Bueno, vamos a ver. Yo creo que hasta aquí ya a mí me queda claro que Muriel Cruz respira política. Le voy a hacer una última pregunta antes de despedirnos después sobre este tema. Muriel, aprovecho su presencia. ¿Sabe algo del problema del desayuno escolar con Montero? En nuestro municipio de Montero. De que la asamblea, de que la gobernación no ha desembolsado los recursos, desde la gobernación dicen que no les han llegado. Y se la pregunto porque es una pregunta que han lanzado al vivo mientras estábamos conversando. Si se hacen eso, se han hecho, ¿cuándo van a hacer las gestiones para que se riegue la plata de desayuno escolar? Juan Carlos, querido, son muchos los recursos económicos que no nos han llegado al gobierno departamental. Y son bastantes los compromisos económicos que no se han cumplido con diferentes municipios. Y no lo digo esto por defender el gobierno departamental, ojo. Lo digo porque es así. Entonces, yo no puedo tapar el sol con un dedo, hay una crisis económica, no puedo mentirle a la población en decirle mañana se va a dar, porque lastimosamente, económicamente, el gobierno departamental está mal. No hay los recursos económicos. Los recursos que tenían que llegarle por parte del gobierno, lastimosamente no han llegado. Entonces, tenemos tenemos una crisis económica que tenemos que cambiar a futuro. Porque y a la brevedad posible. Y a la brevedad posible, porque lo primero que se tiene que hacer es liberar las exportaciones. ¿Biotecnología? Biotecnología también, la necesitamos, en otros lugares se aplican, Andrónico lo ha dicho, lo vamos a hacer, necesitamos aplicarlo, hay que darles mejores condiciones a los productores, hay una mejor capacidad de respuesta por parte de la biotecnología, entonces es necesario poder hacerla. Muy bien. Y en Montero necesitamos muchísimas obras. Ese hospital de segundo nivel, ese hospital que tenemos, el Alfonso Gumucio Reyes, donde yo nací, donde mi madre me dio la vida, ya ha cumplido su ciclo de vida. Yo deseo que ese hospital se lo limpie, podamos tener un materno infantil. ¿Ese deseo se puede convertir en un proyecto? Claro que sí, hay que buscarlo. Nosotros, las autoridades, no podemos estar en nuestros escritorios. Como ejecutivo, la autoridad que sea ejecutivo no puede estar, la máxima autoridad no puede estar sentada. Existen organizaciones internacionales, existen diferentes embajadas japonesas, rusas, a las que se les puede tocar las puertas. Existen las contrapartes. Entonces, hay que buscar la manera de cómo consolidar los proyectos de necesidad en nuestro municipio. Tenemos que darle seguridad jurídica a nuevas empresas para que se vengan, se asienten en nuestro municipio de Montero, se puedan crear nuevas fuentes de empleo, pueda haber ese circulante económico. Las obras que se tengan que construir en nuestro municipio de Montero, las herramientas, los materiales y demás, se debe de realizar una actividad en ese sentido con todos los vivientes de este pueblo, darle trabajo a la gente en este pueblo. Entonces, crear mejores condiciones en deporte. Mire, esa Villa Olímpica es del gobierno departamental, evidentemente, pero podemos hacer las gestiones para que ese terreno pueda ser transferido al municipio a través de un proyecto de ley nacional con la voluntad de ambas autoridades. Buscamos recursos económicos para poder construir un ambiente donde todas las disciplinas a nivel deportivo se puedan hacer, darles condiciones. Montero es cuna de deportistas. Entonces, hay mucho por hacer, querido Juan Carlos. Creo que cuando uno le tiene amor a su pueblo, uno puede hacer esos cambios. La gente dirá, Muriel vive la política, la gente dirá, Muriel siempre cae parada, la gente dirá, lo único que le interesa es estar en esos espacios, pero no. Créame, Juan Carlos, que sabe qué, yo no busqué ser concejal, yo no busqué ser diputada,
Yo no busqué ser asambleísta, ni busqué ser senadora. No le voy a mentir. ¿Qué quería? Tengo mi mayor sueño y anhelo, que es ser alcalde de este pueblo. Porque sé que tengo la capacidad de poder hacer la gestión y de poder concretar las necesidades que tenga nuestro pueblo. Amo mi tierra. Y cuando uno ama a su tierra, uno hace las mayores gestiones en poder concretar las obras de necesidad. Y siempre coordinando, conociendo la necesidad del sector transporte, conociendo la necesidad del sector gremial, conociendo las necesidades de las diferentes autoridades de las OTBs. Carnaval, el pueblo, cambiar la imagen. Y como lo decía, ese hospital de segundo nivel, tumbarlo, levantar un materno infantil para darles las condiciones a las mujeres de que puedan traer este mundo a sus hijos, a sus bendiciones, con todo lo que se necesita para poder ser atendidas ellas, atendidos los niños. Pero además de ello, hay algo importante, Juan Carlos: la prevención del cáncer. Las mujeres somos el hogar fundamental de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestros hijos. Y hay muchas mujeres que pierden la vida por la enfermedad que no te perdona. Atención tardía, correcto, detección tardía. Y cuando hay una atención preventiva a tiempo, le salvas la vida. Entonces, yo deseo que también ese materno infantil tenga esa prevención para todas las mujeres, quienes somos el pilar fundamental de nuestros hogares y de nuestros hijos. Porque yo, que tengo mi hija de 19 años, mi hijo de 17 años, mi hijo de 6 años, créame que todos los días uno, como todos los padres y todas las madres, tienen ese temor de decir, bueno, salió a la casa, ya volvió a la casa. Uno siempre los protege, ¿no es cierto? Siempre piensa en el futuro de ellos. Entonces, mientras que uno no los vea realizados, y hasta que es lo que le pasa a mamá y a papá. Hija, ¿estás bien? Sí, papá, estoy bien, no se preocupe. Ya tiene sus añitos, ¿no? Mamá, ya cumplió 21 hace rato, ¿no? Hija, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Que escucho los cohetes. Mamá, ¿dónde estás? Escucho los cohetes, mamá. ¿Estás bien? Entonces, siempre existe esa preocupación por parte de los padres. Es normal. Es el amor loco y único que uno le tiene a los hijos. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere? Estar acompañando a sus hijos en todo el proceso de su crecimiento, de su vida. Entonces, Montero nunca ha tenido una alcaldesa mujer y creo que tiene el derecho de poder tener una autoridad mujer. La alcaldesa interina, ha tenido alcaldesas interinas. Sí, pero no una alcaldesa electa. Candidata, electa, hija de este pueblo. Sí. Montero tiene hijos e hijas que tienen las posibilidades de ser sus autoridades municipales. Yo creo que ya es momento, ya es hora, porque ni el alcalde actual, ni los alcaldes, ni el alcalde anterior son hijos de este pueblo. Han trabajado por nuestro pueblo, agradecida por ello, pero nosotros también tenemos el derecho como oriundos de esta tierra. Vamos a cerrar la entrevista porque... Hay harto por hablar. No, nos hemos cruzado otra manera y la quiero cerrar con esto. Tengo una curiosidad, Muriel, que esa es muy personal, esa la quiero hacer público. En este afán, en esta carrera política que usted inició desde jovencita ya, ¿tuvo algo que ver Lolo Rivero? Sí. Y lo digo, y se lo voy a decir por qué lo pregunto. He sentido en usted ese respirar por la piel de la política, de que cuando yo conversaba con él, tuve la oportunidad de conversar muchas veces en el patio trasero de su casa o en su oficina, encerrado ahí con el humo caudado, porque los dos fumábamos. Pero yo he sentido esa misma. Y Lolo en algún momento me dijo, Juan Carlos, la política es bien complicada. La política es sucia, porque por más transparente que tú la practiques, siempre va a haber alguien que va a venir y te la va a manchar. Te va a manchar. Y el agua, por más sucia que sea, te va a limpiar. O sea, como diciendo, si podés no te metas. Pero si te vas a meter, metete en serio, y a sabiendas de que en algún momento tuvo algo que ver, porque yo siento una alumna ahí, veo una alumna, si estoy equivocado no sé. La verdad, Juan Carlos, que
Y hace rato pensé en él y no se lo transmití, ¿no? Porque tantas cosas, tantos años de experiencia, tantas cosas que uno pasa, ¿no? Porque la gente cree a veces que el hecho de estar en un cargo de esto es hermoso, digamos, ¿no? O sea, todo es fácil y no es así. Es difícil, hay sacrificios, hay desvelos, hay compromiso y uno lleva hasta tundas por ello. Quisieron matarme, Juan Carlos. Sí. Ese fue el objetivo. Yo tengo un sentimiento en ese sentido porque hasta ahora las 4 mujeres que más me golpean no se las ha identificado, no se las ha aprendido. O sea, no puede ser que 4 mujeres burlen la seguridad del Estado. Pero por otro lado, la persona que fue mi mentor fue Lolo Rivero. Recuerdo que el día que fue Chiquilimpia a buscarme a mi casa donde mi abuela, junto con el ingeniero Ronald Niemes, para invitarme a ser concejal, a la primera persona que consulté fue a él. Y sí, me advirtió de muchas cosas. Lolo fue mi otro padre. Y quien me conoce sabe los momentos duros de familia que hemos tenido, ¿no? Y Lolo fue mi padre. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Muchas dudas que tuve siempre las resolvía con él. Y me acuerdo, es algo que no me olvido jamás. Me dijo, hija, el día que vos necesites un consejo, busca a una persona mayor que sea hombre, porque ese hombre te va a transmitir la percepción de manera honesta. Porque una mujer jamás va a poder ayudarte como vos lo necesitarías en ese momento, porque sos mujer y tu otro delito es ser bonita. Entonces ese celo siempre va a existir de cualquier mujer en contra tuya. Y es así. Durante todas estas gestiones, en ciertas etapas, he tenido a ciertas colegas y compañeras por etapas, diferentes nombres, tratando de hacerlo a un lado a uno, tratando de cortarle la cabeza a uno. Y jamás me olvido, ¿no? La verdad es que Lolo me animó a entrar a esta vida, me enseñó bastante y es muy duro, ¿no? A veces la verdad es que digo, ay Lolo, ¿dónde me metiste? Me ayudó mucho. Cuando fui candidata al Miss Santa Cruz, cuando fui candidata al Miss Bolivia, me ayudó mucho. Una de las personas que me dio bastante ánimo, me ayudó con bastantes palabras, me recibía, me acuerdo, cuando viajaba me recibía con una camioneta y la banda y mis compañeros del colegio y me hacía recibimientos en el colegio, me decía Murimanía, porque en la época que fui Miss, muchos alumnados ingresaron justamente porque yo estaba ahí. Entonces, la verdad es que hemos movido bastante. Hemos movido bastante. La verdad es que Lolo es una persona importante en mi vida. Y estoy muy agradecida con él. Gracias, Juan Carlos, por... Más bien me disculpo porque traérmelo. Un momento de eso me sentí incómodo con el resultado de la pregunta, pero yo también soy una persona que valoro mucho la vida de Lolo Rivero. Yo sé que nadie sabe, muy poca gente sabe, que yo he pasado muchas tardes con él, muchas tardes de tertulia con él, y me encantaba que el hombre era directo. Tenía una visión. Yo le decía, ¿dónde está su bola de cristal? Porque él me contaba. Me decía, esto y esto va a pasar. Y hablábamos de política a nivel nacional, no hablábamos de política local. Y él agarraba esto y esto va a pasar, papá dibujaba, café. Y a la siguiente semana, 15 días nos juntamos, sí, pasó, digamos, ¿y ahora qué viene? No, una persona magnífica. Vaya nuestro respeto y nuestra condolencia para él, nuestros buenos deseos para su familia. Correcto. Que se acabe su vida también. Querida Muriel, muchas gracias por esta visita. Ha sido una entrevista realmente inusual,
una entrevista llena de información, llena de datos. Hemos hablado de salud, de educación, hemos hablado del sector agroproductivo, de exportaciones, seguridad, biotecnología. Hemos hablado del acontecer y de lo difícil y complicado que es ser político en este país, de lo difícil y complicado que es ejercer un cargo electo. Y también hemos hablado de esa Muriel Cruz que vemos segura de sí misma, muy capaz. Gracias. Evidentemente hay una trayectoria. Usted le echaba flores a su candidato a la presidencia diciendo que viene de abajo, ha vivido, tiene la vivencia. Usted ya tiene la vivencia y tiene peso específico, creo, para ir a luchar. El ciudadano es el que decide, el ciudadano es el que elige. Nosotros este espacio lo hicimos pensando precisamente en eso, en el que el ciudadano de a pie, el ciudadano que no está constantemente detrás de lo que sucede en la política, tenga la posibilidad de conocer al candidato. Conocerlo como candidato, pero conocerlo como persona también. Y evaluar a partir de ahí qué tan creíble puede ser su propuesta o la propuesta que tiene al frente que lo lleva. Yo le agradezco, Muriel, de verdad, me costó mucho tenerla aquí. Ya el domingo son las elecciones y yo dije, nos vamos a quedar sin Muriel. Me falta una candidata y le cuento que es de su propio, también de su partido, me falta traer al set para ver, conversar. Pero yo le agradezco, de verdad agradecido, y no sé, le dejo 30 segundos, despídase. Querido Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias por este espacio, gracias por darme la oportunidad de poder dirigirme a la población. Votar por Andrónico es votar por mí. Le pido a todos mis amigos, mi familia, las personas que me conocen, saben que cada que tocan mi puerta estoy ahí. El voto de confianza que necesito para mí es el que necesito que se lo den a Andrónico para poder ser parte de este Parlamento. Necesitamos evidentemente cambiar muchísimas situaciones dentro del país. Somos un proyecto político de renovación con otro tipo de visión. Necesitamos nosotros cortar de raíz varias situaciones que han estado pasando que no nos ayudan. Necesitamos la seguridad jurídica, necesitamos el respeto al derecho propietario, necesitamos endurecer diferentes normativas, necesitamos cambiar el rol de la Asamblea Legislativa Plurinacional de ambas cámaras, y estoy dispuesta a continuar con este trabajo que venimos haciéndolo y le venimos demostrándolo con hechos, no con palabras, y como siempre lo he dicho, un cargo jamás nos va a cambiar, porque la mayor riqueza del ser humano es la sencillez, es la humildad. Hoy estás aquí, mañana no sabes dónde vas a estar, entonces como persona y autoridad uno no puede cambiar. Vamos a estar ahí siempre al servicio de la población, y agradecida, querido Juan Carlos, por la invitación de poder estar aquí en su programa. Para mí ha sido muy importante. Mil disculpas, la anterior vez le fallé, no fue porque realmente hubiera querido hacerlo, sino que la agenda se cruza, y ahora estamos en este espacio, ¿no? En este espacio que nos va a permitir seguir avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias a Muriel, muchas gracias a toda esa audiencia que nos ha visto esta noche. Este es un programa que se transmite en directo desde Diario Zona Norte, y que a partir de mañana empezamos a subir clips donde seguimos mostrando al candidato en la medida que se pueda, hasta donde la norma nos permita, vamos a seguir promocionando a los candidatos. Vamos a tratar de hacer este espacio ya a partir de esta semana todos los días. Mucho dependerá de que podamos conciliar con invitados para conversar y hablar. La intención es llegar con el voto informado, llegar a votar conscientemente, no llegar a votar inducido por una polerita, por un pancito, por una banderita, no, sino llegar y entender la importancia que es para la democracia, para el país y para cada uno de los ciudadanos de esta generación y de la próxima, una Bolivia diferente a la que tenemos hoy. Lo hemos reconocido en esta entrevista. Han habido errores que se tienen que enmendar, hay cosas urgentes que hacer, y hay la receta que pareciera, al fin y al cabo, cuando uno ve las recetas que se han planteado, no son
muy distintas la una a la otra, porque el problema es uno solo, es el mismo para todos. Gracias a usted, Muriel, y gracias a toda nuestra audiencia por habernos acompañado.